El cementerio de Riazán me recibió con el silencio propio de los días de septiembre, cuando el otoño aún no había llegado del todo. Las hojas permanecían en las ramas, pero los primeros hilos dorados ya se extendían sobre las frías lápidas. Hace 6 años, un nuevo montículo se unió a ese lugar, el de mi Vladik. 49 años. ¿Cuántos años tiene eso para un hombre? Un infarto se lo llevó en cuestión de minutos, sin siquiera darme la oportunidad de despedirme. Me arrodillé junto a la tumba y pasé los dedos por la piedra helada. Vladik, murmuré como si pudiera oírme. Había venido a despedirse, a decirme que se iba. La fotografía sobre el mármol mostraba ese mismo brillo en sus ojos, el mismo que me capturó 31 años antes, dentro de un autobús lleno de gente. Si nuestros hijos hubieran nacido entonces, hoy tendrían la edad que teníamos cuando nos conocimos. Me cortaron el puesto en el policlínico, continué, arreglando las flores artificiales que se habían marchitado con el tiempo. Lo llaman optimización. 28 años de servicio y de repente ya no servía para nada. Con 28.000 al mes no se puede sobrevivir. Dmitri encontró trabajo en Moscú como contador en una empresa de construcción. 75.000. Imagínate. Una ráfaga de viento sacudió las ramas del abedul y rayos de sol bailaron sobre la lápida. Perdóname por dejarte, mi amor. La voz se quebró. Pero los niños ya son mayores y tenemos que comer y pagar las cuentas. Sin pensar, hice girar el anillo de bodas en mi dedo, ese círculo opaco de oro que nos había unido durante 3 décadas. Lo saqué y lo sostuve en la palma de mi mano, como si pesara el tiempo transcurrido. Intenté dejarlo sobre el mármol, pero me temblaba la mano. No pude. Fue como romper el último hilo que aún nos unía. Lo volví a poner en mi dedo. Volveré, prometí con firmeza. Siempre que puedas. Natacha también vendrá con sus nietos. El tren se acercaba a la estación de Kazán y yo todavía me preguntaba si estaba haciendo lo correcto. A sus 53 años, dejarlo todo para mudarse a una ciudad extraña no fue poca cosa. Pero, ¿qué quedaba si en Riazán nadie quería contratar a un contable casi jubilado? No te preocupes, mamá, dijo Dmitri, dándome la bienvenida a la plataforma. La empresa es sólida, trabaja en construcción civil. Fue un colega de mi edificio quien me informó de la vacante. Lo miré y vi el rostro de su padre en su juventud, el mismo mentón testarudo, la misma seguridad en sus ojos. Solo los ojos eran míos, marrones, atentos. ¿Y dónde viviré? Pregunté apretando el bolso gastado contra mi pecho. Tengo una habitación en Preobrazhenskoe. La dueña es una señora, alquila una habitación aparte por 30.000. Quedarán 45 para vivir y ayudar a Natacha con los niños. En Riazán, después de pagar el alquiler, me quedaban 15. Es mejor si no creo que tendré que compartir la casa con un extraño. Klavdia Semyonovna me recibió con una mezcla de sospecha y amabilidad. 72 años, postura erguida, legado de 40 años como enfermera. Trabajé en el hospital toda mi vida, dijo, mostrando la habitación pequeña pero aireada, que daba a un tranquilo patio. Cuando me jubilé, el hijo se fue a Australia con su esposa. Me pidieron que los acompañara, pero ¿qué haría allí? Aquí al menos se conocen las paredes. En sus ojos reconocí mi propio vacío. Era extraño como en una gran ciudad, la gente se encontraba así, como si el destino los empujara unos hacia otros. Mi marido Vladislav murió hace 6 años, dije sin saber por qué estaba compartiendo esto con un extraño. Infarto de miocardio. La mía, Petia, hace 18 años que se fue, respondió ella sacudiendo la cabeza. Cáncer de pulmón. Al principio duele. Después nos acostumbramos. ¿Quieres un poco de té? Así obtuve un techo sobre mi cabeza y mi primer conocido en Moscú. La empresa constructora ST estaba ubicada en la planta baja de un edificio residencial común cerca de la estación Sokolniki. Ninguna fachada lujosa, solo una puerta de cristal con el logo. En el interior, paredes claras, mobiliario moderno sin exagerar. Una chica con una tablet me recibió. Galina Ivanovna. Víctor Alexeevich está esperando. El director se puso de pie cuando entré, alto, esbelto, con mechones plateados en las sienes. Pero lo que más llamó la atención fueron los ojos grises, atentos, cargando el cansancio de quien ya ha perdido mucho.
Kuznetsova Galina Ivanovna, se presentó extendiendo la mano. Víctor Alexeevich Petrov. Sentarse. No estaba detrás del escritorio, sino a mi lado, en un sillón, sin esa distancia formal que suele separar a jefes y empleados. Hojeó rápidamente mi currículum. 28 años en contabilidad policlínica. Experiencia sólida. Pero la construcción tiene sus particularidades. ¿Estás dispuesto a aprender? A mis 53 años ya no tengo miedo a los desafíos, respondí con sinceridad. En el sector público nos acostumbramos a los cambios constantes. Cada año, nuevas formas, nuevas reglas. Él sonrió y su rostro pareció rejuvenecer instantáneamente. Me gusta esa respuesta. Seamos honestos, somos una empresa mediana, trabajamos principalmente con contratos públicos, escuelas, guarderías. Los valores oscilaron entre 15 y 25 millones. La contabilidad es el corazón del negocio. Todo tiene que estar impecable. Asentí sintiendo mi pecho aliviarse. Habló sin rodeos, sin promesas vacías. El salario será de 75.000 durante los 3 primeros meses, periodo de prueba. Si funciona, habrá un aumento. Hizo una pausa. Vivo cerca de aquí en Sokolniki con mi anciana madre. A veces es necesario resolver cosas fuera de lo previsto. ¿Eso sería un problema? De ninguna manera. Alquilé una habitación en Preobrazhenskoe, está cerca. Él asintió y noté que sus ojos se detuvieron por un momento en mi anillo de bodas. Les presentaré al equipo, especialmente a Zoya Mikhailovna, nuestra jefa de contabilidad. Trabajaréis mucho juntos. La oficina era un espacio abierto con unas 15 personas. Víctor Alexeevich me presentó a cada uno de ellos, pero los nombres se mezclaron en mi cabeza. Demasiada información para el primer día. Y esta es nuestra mente financiera, dijo, llevándome a una habitación marcada como Zoya Mikhailovna Somova, jefa de contabilidad. La mujer detrás del escritorio levantó la vista de su computadora. Unos años más joven que yo, impecablemente arreglada, con uñas y cabello perfectos. Sus ojos revelaron un destello de aprensión, pronto reemplazado por una sonrisa profesional. Encantado de conocerte, saludó sin levantarse. Espero que tu experiencia con los informes médicos se preste a la construcción. El tono fue cortés, pero la duda se hizo evidente. Sentí que mi columna se ponía rígida. No fui el primero ni sería la última persona en subestimarla. La contabilidad es la contabilidad, respondí con calma. Los números no mienten, a diferencia de las personas. Víctor Alexeevich soltó una breve carcajada y Zoya Mikhailovna entrecerró ligeramente los ojos. Entonces veamos, dijo, girando el monitor hacia mí. Empezaremos con nuestro sistema de control. Hoy les voy a mostrar cómo funciona la documentación de construcción. Al final del día, me dolía la cabeza. El control de costos en la construcción era diferente a lo que estaba acostumbrado, pero la esencia seguía siendo la misma, el débito y el crédito no cambiaron. Zoya Mikhailovna fue precisa, objetiva y explicó cada punto sin digresiones. Sin embargo, noté cómo su comportamiento cambió cuando Víctor Alexeevich entró en la habitación, su postura se enderezó, su voz adquirió un tono diferente. Y sobre todo, la forma en que lo miraba cuando creía que nadie se daba cuenta, con la devoción de quien ha amado en silencio durante años. Lo entendí sin esfuerzo. El director irradiaba una fuerza tranquila, una seguridad poco común a cualquier edad. Dios, que fuera de lugar me siento aquí, pensé, saliendo del edificio. El otoño de Moscú olía diferente al de Riazán, gasolina, asfalto húmedo, perfumes caros de los transeúntes apresurados. El metro me sorprendió, me asustó. Me quedé congelada en lo alto de la escalera mecánica, sin saber a dónde ir. La multitud fluía a mi alrededor, como un río alrededor de una piedra solitaria. En la tienda de comestibles cerca de mi casa, los precios hicieron que mi corazón se hundiera. Un paquete de requesón por 170 rublos, una barra de pan por 80, tomates por 200 rublos el kilogramo. En Riazán, en el mercado, cuesta la mitad. Cuando regresé, Klavdia Semyonovna ya estaba dormida. Sobre la mesa de la cocina había un plato de albóndigas, cuidadosamente cubierto por otro plato. Al lado, una nota: calentar la cena en el microondas. Me instalé en mi habitación y llamé a mi hija. Mamá, ¿cómo van las cosas?
La voz de Natacha sonaba preocupada. Está bien, hija. El jefe es serio pero justo. Alquilo habitación a una mujer muy agradable. Los niños te extrañan, respondí, mientras de fondo escuchaba la voz infantil de mi nieto, abuela, hola. Era Sasa, pidiendo hablar. Conté historias sobre la gran ciudad, pero en el fondo me cuestioné si había tomado la decisión correcta. A los 53 años, empezar de nuevo entre desconocidos. Antes de irme a dormir me quité la cadena con el crucifijo que me regaló Vladik el día de mi boda. Lo besé. El anillo de bodas no me lo quité. Parecía protegerme de la soledad. Nada, murmuré quedándome dormido en una cama ajena, al son de la extraña ciudad. Por los niños, lo aguanto todo. En Riazán 28.000 rublos no son suficientes para vivir, pero aquí podré ayudar a Natasa. Y el trabajo, quién sabe, me distraerá de los recuerdos de Vladik. Pero esa noche apareció en el sueño, joven y sonriente como el día de su boda. No dije nada, solo miré de lejos como despidiéndome de una nueva vida. El octubre de Moscú resultó ser más severo que el de Riazán. El viento cortaba como una espada, la lluvia caía con más furia y el sol se escondía tras las nubes, avergonzado de su propia palidez. Pero ya no noté el mal tiempo. El trabajo me había absorbido por completo. La contabilidad de la construcción, inicialmente un laberinto de términos extraños, presupuestos, actas de ejecución, KS2, KS3, facturas, contratos de subcontratación, empezó a tener sentido. Al principio me asustó la diferencia entre un hospital y un edificio, allí, microscopios y sueros, aquí, excavadoras y toneladas de cemento. Pero como dije el primer día, la contabilidad siempre es contabilidad. Para ser un recién llegado, lo haces bien, comentó una vez Nikolai Petrovich Orlov, subdirector, mientras firmaba documentos. Alto con postura militar, hablaba en voz baja, pero cada palabra pesaba como un número en el balance. 28 años de práctica, me sonríe. Ya hago las cosas automáticamente. Los contratos de suministro de gas requerían una atención especial. Valores entre 15 y 25 millones de rublos, cifras astronómicas para cualquiera que esté acostumbrado al presupuesto de un policlínico, cuyo mayor proyecto fue la renovación de un ala de terapia por 3 millones. Pero pronto me encontré descifrando informes sobre la construcción de escuelas en las afueras de Moscú y guarderías en nuevos barrios. Los números tomaron forma, detrás de ellos vimos aulas, risas de niños, una vida por nacer. Víctor Alexeyevich, al ver mi progreso, empezó a buscarme directamente saltándose a Zoya Mikhailovna. Galina Ivanovna, mira este cálculo por favor, dijo entrando en mi cubículo con una carpeta y sonriendo. No era una sonrisa formal, sino algo más cálido, como si albergara una alegría contenida. Esos pequeños gestos, me di cuenta más tarde, fueron el detonante de los problemas. La historia de Zoya, contada por Lyudmila Vasilievna, la secretaria, mientras tomaban el té durante la pausa del almuerzo, lo aclaró todo. Llegó aquí hace 8 años, Lyudmila bajó la voz, mirando hacia la puerta. Una niña, a pesar de su diploma. Marina Sergeyevna, esposa de Víctor Alexeyevich, todavía estaba viva. ¿Qué mujer era?, suspiró. Puro fuego. Hermosa e inteligente alma de la fiesta. Lyudmila hizo una pausa y sacudió la cabeza. Zoya lo miró al mismo tiempo. Todos lo vieron, pero ella se controló porque Marina pasaba mucho tiempo en la oficina. Cuando Marina enfermó, su voz se apagó. Cáncer. 2 años de sufrimiento. Víctor Alexeyevich tenía entonces 10 años. ¿Y Zoya? Siempre presente, almuerzos caseros, ayuda con los documentos hasta tarde, medicinas para su madre. ¿Y él? Pregunté sintiendo un nudo en el estómago. Mantén la distancia. Cortés pero firme. Ya no es estúpido. Lyudmila arqueó las cejas. Pero Zoya es testaruda. 3 años esperando, haciendo planes. Hasta que apareciste tú. ¿Y? No entendí. Tengo 53 años. ¿Qué planes? La edad no tiene nada que ver, Lyudmila se rió secamente. ¿No te das cuenta? Desde que llegó él ha cambiado. Sonríe más. Los ojos brillan. Zoya ve. Y eso la vuelve loca. Quise protestar, pero la puerta se abrió.
Era Zoya Mijailovna, de mirada penetrante. Galina Ivanovna, te estaba buscando. Tenemos un error en el informe escolar de Vidnoye. Ella nos miró con recelo. ¿O el almuerzo dura hasta la noche? Después de ese diálogo comencé a notar lo que antes había ignorado, la forma en que el rostro de Zoya se contrajo cuando Víctor Alexeyevich se dirigió a mí, como interceptó documentos que él intentó darme, como en su presencia, comentaba mi trabajo con falso tono de preocupación. Galina Ivanovna todavía se está adaptando. Necesita supervisión. Poco a poco empezaron a llegar a mi escritorio tareas más complejas, siempre con plazos ajustados. Zoya pareció poner a prueba mis límites, presupuestos enredados, informes urgentes al final del día. Los empleados mayores a menudo no pueden seguir el ritmo de Moscú, le oí decirle a un colega de recursos humanos. En las regiones a las 5 de la tarde ya están tomando té y preparándose para partir. Fingí no oír y seguí trabajando. Vladik siempre decía, la mejor respuesta es el trabajo bien hecho. ¿Cuántas veces me salvaron esas palabras? Pero la hostilidad de Zoya crecía cada día. El detonante fue el informe al Servicio de Impuestos Federales. Ese día estaba preparando el informe trimestral de un contrato de 18 millones, la construcción de una escuela en los alrededores. Zoya me entregó todos los documentos y los ingresé meticulosamente al sistema. El informe estuvo listo a tiempo. Imprimí una copia de revisión y la dejé en su escritorio. A la mañana siguiente estalló la tormenta. Colegas, tenemos un problema grave, anunció Zoya en la reunión de la mañana, con aire teatral. El informe fiscal entregado ayer contiene errores graves. Una discrepancia de casi 300.000 rublos en ICMS. Víctor Alexeyevich frunció el ceño. ¿Qué pasó? Lamentablemente un error grave del nuevo empleado podría costarnos multas de 200.000, Zoya se volvió hacia mí, deliberadamente. Galina Ivanovna no consideró los cambios en la contabilidad fiscal del contrato escolar. Un murmullo recorrió la habitación. Sentí que me ardía la cara. Permíteme, comencé tratando de mantener la compostura, pero ella me interrumpió. Todos los cambios fueron enviados por correo electrónico corporativo anteayer. Quizás deberíamos revisar nuestra política de personal, prosiguió implacablemente. La responsabilidad es demasiado grande para... Muestra el correo electrónico, interrumpió Víctor Alexeyevich, volviéndose hacia Zoya con inesperada firmeza. Ahora mismo. Ella dudó. Inmediatamente insistió. Comprobemos cuándo se envió este correo electrónico. El silencio se apoderó de la habitación. Zoya abrió el cuaderno lentamente, sus dedos temblaban mientras escribía, sus uñas golpeaban nerviosamente él. Los documentos necesarios hoy. Empiezas mañana. Salí de la oficina con las piernas ligeramente temblorosas, como si el suelo bajo mis zapatos de tacón bajo se hubiera vuelto inestable. La propuesta era demasiado buena para ser verdad, o al menos eso es lo que susurraba mi cautela provinciana. Pero las cifras no engañan, 95.000 rublos. Con este salario por fin podría respirar sin contar cada copec, alquilar un apartamento decente en un barrio menos caótico, tal vez incluso enviarle algo a mi hermana en Riazán, que siempre me apoyó, incluso cuando yo mismo lo dudaba. En el pasillo me encontré con Lyudmila Vasilievna, que me miró con una sonrisa discreta, como si ya lo supiera todo. No dijo nada, solo me apretó el brazo con un rápido gesto de apoyo antes de seguir adelante. Esa mujer parecía tener un sexto sentido para las cosas de oficina. Cuando regresé a mi pequeño escritorio, sí, todavía era un pequeño escritorio, no un gabinete, encontré sobre la mesa una taza de té humeante y una nota garabateada apresuradamente. Felicidades. No dejes que te traguen. Notario público. Firmado por Nikolai Petrovich con su letra angulosa de ingeniero. Sonreí sin querer. Tal vez Moscú no era todo hielo e indiferencia. Pero la tarde trajo una sorpresa menos agradable. Cuando abrí mi casilla de correo electrónico, encontré un mensaje de Zoya Mikhailovna, enviado a todo el equipo de contabilidad con copia a recursos humanos. Asunto: reorganización de procesos, urgente. En el cuerpo del texto una lista detallada de procedimientos revisados, que coincidentemente coincidían con las áreas que gestionaría. Fue una declaración de guerra disfrazada de burocracia, cada coma, cada nota a pie de página parecía calculada para hacerme tropezar.
Ella no se va a rendir tan fácilmente, murmuré, mientras guardaba el archivo en una carpeta llamada Evidencias que acababa de crear. La computadora emitió un pitido. Una notificación del sistema, acceso denegado al archivo Informe trimestral, versión final. Permiso revocado por Z.M. Kovaliova. Respiré profundamente. Fue solo la primera ronda. A las 6 de la tarde, cuando la mayoría de los empleados ya se habían marchado, un empleado de recursos humanos llamó a mi puerta con un sobre marrón. Galina Ivanovna. Por favor, firme aquí. En el interior, un acuerdo de confidencialidad adicional y una nueva llave magnética. El señor Víctor Alexeyevich nos pidió que se lo entregáramos personalmente. Su nuevo acceso incluye la sala de archivos de contratos gubernamentales. A partir de mañana podrás entrar en cualquier momento. Sostuve la llave entre mis dedos, sintiendo el peso del metal. No era solo un trozo de plástico y alambre de cobre. Era una trinchera cavada en medio del campo minado en lo que se había convertido mi nueva posición. En casa, la habitación alquilada con el papel tapiz despegado y el olor permanente a repollo hervido del apartamento de al lado, llamé a Vladik. O mejor dicho, intenté llamar. El número ya no existía hace 2 años, pero la costumbre de marcar esos dígitos todavía me acompañaba en las noches de incertidumbre. Puedes hacerlo, Galia, me dije, mirando por la única ventana que no estaba empañada por la humedad. Afuera, las luces de Moscú brillaban como estrellas artificiales, frías y distantes. Subestimaron una cosa, ya has enterrado a un hombre. Un nuevo rol no te asustará. A la mañana siguiente llegué a la oficina con un maletín nuevo de piel sintética comprado el día anterior en una tienda abierta las 24 horas, y un plan. El primer elemento, programar una reunión con el departamento de TI para restaurar mi acceso. La segunda, enviar un correo electrónico cortés pero firme a Zoya, solicitando una reunión para alinear procesos. Y lo tercero, lo más importante, no muestres ni la más mínima duda. Cuando pasé por recepción, la chica del mostrador, una becaria de cara redonda que siempre me saludaba con un gesto tímido, me miró con los ojos muy abiertos. Galina Ivanovna, tu nombre está en el cartel de la habitación 307. Señalé el pasillo. El de ahí, cerca de la despensa. Me di la vuelta lentamente. En la puerta de madera oscura, donde antes solo estaba el número, ahora brillaba un cartel plateado, Galina Ivanovna S. Contratos gubernamentales. No era una oficina de esquina con vistas al Kremlin, pero era mía. Parece que las cosas están cambiando, comenté, más para mí que para el interno. Ella asintió, todavía boquiabierta. Yo también. Pero esta vez no por miedo. Enmienda al contrato, murmuró, echando un rápido vistazo a su reloj de pulsera. Ya era más del mediodía. ¿Qué tal si nos hacen compañía durante el almuerzo? Podemos aprovechar para hablar de tus nuevas asignaciones. En la oficina del director, junto a la ventana, había una pequeña mesa donde Víctor Alexeyevich suele almorzar cuando no sale de la oficina. Esta vez, sin embargo, el espacio había adquirido un aire doméstico, hervía una tetera eléctrica, había bolsitas de té extendidas junto a un plato de galletas y sándwiches envueltos en plástico, como si alguien los hubiera preparado cuidadosamente. ¿Lo hiciste tú?, pregunté aceptando la taza de té aromático que me ofreció. Tuve que darme la vuelta, se encogió de hombros. La criada solo viene 3 veces por semana. Otros días, mi madre y yo nos las arreglamos solos. Dudó, removiendo el azúcar con la cuchara. O mejor dicho, lo logramos. Ahora, la mayor parte del tiempo soy yo. ¿Y tu madre?, pregunté, recordando las palabras de Lyudmila sobre Zoya ofreciéndose a ayudar con su cuidado. Raísa Stepanovna sufrió un derrame cerebral hace 1 año y medio, respondió ella, con voz firme, pero sus dedos presionando ligeramente la copa. Leve, sin consecuencias graves, pero, suspiró. Tiene 79 años. No puedes dejarla sola. A veces necesito salir temprano del trabajo si sucede algo urgente. Mi hijo Andrei vive en San Petersburgo y viene 1 vez al mes. Habló sin quejarse, solo afirmando. Entonces, tomémoslo. Involuntariamente recordé cómo Vladik y yo cuidamos de su madre en los últimos años de su vida. No es fácil afrontar todo solo, comenté en voz baja. Después de que falleció mi marido, también me pregunté cómo iba a gestionar todo.
Los niños ayudan, por supuesto, pero tienen sus propias vidas. El diciembre de Moscú de ese año fue terriblemente frío, con nieve suave cayendo en generosos copos, como los inviernos de mi infancia, ninguno de esas cálidas navidades de Riazán, cuando salíamos de casa casi con abrigos de otoño. A través de la ventana, la ciudad se transformaba en un escenario de cuento de hadas, e incluso los rostros serios de los moscovitas parecían suavizarse con la magia de las festividades. En Stroy Alliance los preparativos para la reunión se apoderaron de la oficina, guirnaldas colgadas en los pasillos, serpentinas plateadas y, en el vestíbulo, un robusto pino que los empleados decoraban durante la pausa para el almuerzo. Lyudmila Vasilievna, encargada de las celebraciones, organizó listas de quién traería qué y recaudó dinero para alquilar una habitación en un restaurante cercano. Galina Ivanovna, ¿vendrás, no? Preguntó asomándose por la puerta de mi pequeño espacio, que ahora ya no es un rincón prestado, sino un lugar propio, con una puerta que se puede cerrar. Por supuesto, respondí, aunque por dentro una ansiedad oprimió mi pecho. ¿Dónde más estaría? Y tratando de ocultar su nerviosismo, ¿ya has elegido el vestido? Tragué fuerte. Después de la muerte de Vladik, había abandonado cualquier preocupación por la ropa que no fuera trajes sobrios y blusas discretas. Mi último vestido, oscuro y severo, comprado 3 años antes para la boda de mi hija, colgaba en el armario como un fantasma de una vida que ya no era mía. Necesito uno nuevo, confesé sin saber por dónde empezar. Simplemente no tengo idea de cuál. Entonces vámonos ahora mismo. Lyudmila estaba emocionada. Hay una buena tienda cerca con precios justos. Yo te ayudo a elegir. Y así, durante la pausa para el almuerzo, nos encontramos en medio de un centro comercial, entre escaparates relucientes y maniquíes vestidos para pasar la noche. Lyudmila, con el ojo clínico de una diseñadora nata, rechazó cada uno de mis intentos de esconderme en otro vestido informe azul marino. Necesitas algo que resalte tus ojos, dijo, hojeando las perchas. Un verde esmeralda o burdeos. Y resalta tu cintura, tienes una figura estupenda, Galina Ivanovna. Me miré al espejo con recelo. A los 53 años, después de 2 hijos, mi cuerpo todavía tenía rastros de juventud, solo que las caderas eran un poco más anchas y las curvas más suaves. ¿Pero quién se daría cuenta de eso? Pensé. ¿A quién le parecería hermoso? Prueba este. Lyudmila me entregó un vestido esmeralda, con escote en pico y manga 3/4. Y sin discusión. En la cabina me quité el traje gris que se había convertido en mi segunda piel y me puse la suave tela, que se amoldaba a mi cuerpo como una segunda piel, acentuando mi cintura sin ceñirme, ocultando lo que quería ocultar y revelando lo que había olvidado que existía. El escote no era vulgar, sino femenino, una feminidad que había enterrado junto con Vladik. Siempre fuiste hermosa, le susurré a mi reflejo, repitiendo las palabras que él me decía tantas veces. ¿Puedo todavía a los 53, por favor? Cuando me fui, Lyudmila se llevó las manos a la cara. Impresionante. No hay debate, esto es todo. Miré la etiqueta, 8.000 rublos. Anteriormente esta cantidad habría parecido un lujo prohibido. Pero ahora, con el nuevo salario. Por primera vez en años, me permití un pensamiento audaz, ¿por qué no? Tengo derecho a mimarme. El restaurante elegido para la reunión era acogedor, con luces tenues y decoración navideña. La mesa estaba repleta de aperitivos, el champán hacía espuma en las copas y por los altavoces resonaban éxitos nostálgicos de los años 80. Llegué entre los últimos con el corazón latiendo como el de un adolescente. Al entrar en la sala, sentí algunas miradas de sorpresa por parte de mis compañeros. No reconocían en la elegante mujer al discreto contable de Riazán. Galina Ivanovna, estás espectacular, Nikolai Petrovich me besó la mano galantemente. Permíteme acompañarte a la mesa. Zoya Mikhailovna estaba a la cabeza, junto al asiento vacío del director. Cuando me vio, se quedó paralizado por un momento, luego apretó los labios y giró la cara con un gesto deliberado. Desde aquella conversación en el despacho de Víctor Alexeyevich, ella mantuvo una frialdad formal, pasando documentos solo a través de su secretaria y evitando cualquier contacto directo. Aquí está nuestro director. Anunció Lyudmila, y todos se dirigieron hacia la puerta. Víctor Alexeyevich entró con la postura erguida y el traje impecable, como siempre. Saludó a todos, brindó por los éxitos de la empresa y bromeó sobre las bonificaciones. Hasta que sus ojos se posaron en mí.
Y entonces lo vi, sus pupilas se dilataron. Galina Ivanovna se acercó. Te ves magnífica esta noche. Algo dentro de mí tembló ante esa mirada, atenta, admiradora, nada de ese desdén reservado a las mujeres de la edad de Balzac. Era la mirada de un hombre que veía a una mujer. Que le gustó lo que vio. La noche ganó ritmo. Luego de los brindis oficiales y la entrega de obsequios simbólicos, la fiesta se volvió informal. La música subió de volumen y las personas más emocionadas comenzaron a ocupar la improvisada pista de baile. Estaba en la mesa, observando el movimiento y tomando pequeños sorbos de champán, cuando Víctor Alexeevich apareció frente a mí. Permíteme este baile. Mi corazón dio un vuelco como si cayera a un pozo. No he bailado en mucho tiempo, tartamudeé. Yo tampoco, sonrió extendiendo su mano. Arriesguémonos juntos. Era un vals lento con la música de Million Alec Ross, una canción de mi juventud. Colocó su mano suavemente en mi cintura y comenzamos a movernos al ritmo de la música. Su perfume sofisticado y masculino no tenía nada que ver con el de Vladik y curiosamente eso me tranquilizó. Bailas muy bien, dijo. Estás mintiendo sin pestañear, se ríe. 2 pies izquierdos y lo sabes. Pero el alma baila, sus ojos nunca dejaron los míos, y esa mirada me dejó sin aliento. En mi visión periférica, vi a Zoya mirándonos con una expresión que mezclaba dolor y furia. Ese lugar debería ser mío, escuché su susurro venenoso mientras pasábamos. Ella ya estaba visiblemente afectada por el alcohol y un colega intentaba calmarla. Pero Víctor Alexeevich no pareció notar nada a su alrededor. Él me guió en el baile y poco a poco la rigidez inicial se fue disolviendo, dando paso a una sensación largamente olvidada, la alegría de la proximidad de un hombre, del calor de su mano, de lo que solo la música y el movimiento compartido pueden despertar. El tacto de tus manos, el calor que emanaba de ellas, todo eso me hizo olvidar, por un momento, el peso de los años y las pérdidas. Cuando terminó la canción, Víctor no se alejó. Se sentó a mi lado, como si ese lugar le perteneciera por derecho. Hablamos del trabajo, de las vacaciones que nunca tomamos, de los niños que ya no eran niños, pero aún así nos hacían sonreír con sus travesuras. Nos reímos de los chistes del presentador, aplaudimos a nuestros compañeros que se arriesgaban en números amateurs en el escenario. En un momento dado, noté miradas de reojo de algunos empleados, aquellos que pensaban, sin pestañear, que yo había hechizado al jefe. Pero Ludmila, atenta como siempre, levantó su copa hacia mí con un guiño de complicidad, como diciendo, déjalos hablar. El evento corporativo estaba llegando a su fin cuando Víctor se ofreció a llevarme a casa. Su barrio está en mi camino, no hay razón para llamar a un taxi, argumentó con total naturalidad. En el auto reinaba un silencio cómplice, como si ambos tuviéramos miedo de romper con palabras la fragilidad de ese momento. Las luces de Moscú parpadeaban más allá de las ventanas empañadas, la nieve crujía bajo los neumáticos y una música suave llenaba el espacio entre nosotros. Fue solo cuando se detuvo frente a mi edificio que finalmente habló. Galina Ivanovna, su voz era baja, casi un susurro. Contigo me siento vivo. Confesó que, tras la muerte de Marina, se juró a sí mismo no volver a abrirse a nadie más. Pensé que estaba cerrado para siempre. Pero contigo es diferente. Es ligero. Esas palabras que cualquier mujer soñaría con escuchar, deberían haberme llenado de alegría. En cambio, un miedo helado me paralizó, como si unos dedos invisibles estuvieran agarrando mi garganta. Víctor Alexeevich, me temo, admití con voz temblorosa. ¿Y si me permito volver a amar y volver a perder? No sobreviviría a un segundo adiós. Me tomó la mano con una delicadeza que casi me dolía, como si temiera que desapareciera allí mismo, entre sus dedos. La vida no da garantías, dijo mirándome a los ojos. Pero vale la pena vivir, incluso si tienes miedo de perder. Pasamos horas en esa conversación, develando viejos miedos, esperanzas latentes, un futuro que, contra todas las expectativas, empezaba a surgir ante nosotros como una tímida promesa. Cuando finalmente salí del auto, el reloj marcaba pasada la medianoche. El aire helado quemaba mis pulmones, pero algo nuevo ardía dentro de mí, una mezcla de ligereza y vértigo, como si hubiera dado el primer paso en un camino desconocido y por primera vez en años, no estaba solo en ello. La madre de Víctor Alexeevich quiere conocerte, anunció Ludmila una semana después, con una sonrisa traviesa.
Nos invitó a tomar el té el domingo. ¿Tú? Me atraganté con el café. ¿Y? Balbuceé mientras ella se reía, sacudiendo la cabeza. Ah, Galina, no finjas. Toda la oficina ya lo sabe. Y Raísa Stepanovna, qué mujer más perspicaz, supo enseguida que algo había cambiado cuando su hijo llegó a casa sonriendo como un adolescente. Así que el domingo siguiente me encontré frente a la puerta de un espacioso apartamento en un edificio estalinista en el barrio de Sokolniki. El lugar respiraba historia, muebles antiguos de madera oscura, estanterías que llegaban hasta el techo llenas de libros, cuadros al óleo en las paredes, fotografías en marcos plateados. Raísa Stepanovna me recibió con una postura erguida que desafiaba su edad y con un ligero temblor en su mano izquierda, único rastro del derrame cerebral que había sufrido. Sus ojos afilados me miraron de arriba a abajo antes de señalar la silla junto a la mesa redonda, cubierta con un mantel bordado a mano. Entonces eres tú, dijo sirviéndote en porcelana fina. Víctor se fue con la excusa del trabajo urgente, pero no te preocupes. Quiero hablar solo. Se hizo un pesado silencio mientras ella revolvía el azúcar en el vaso, mirándome con una expresión ilegible. Finalmente suspiró. Mi hijo ha estado diferente últimamente. Más vivo. ¿Esto es por tu culpa? Tragué fuerte. ¿Qué responder? Después de lo corporativo, Víctor y yo nos hicimos aún más cercanos. Almorzábamos juntos, discutíamos proyectos hasta tarde y a veces me llevaba a casa. Pero no hubo besos ni declaraciones solemnes, solo miradas furtivas, toques accidentales, o no, y conversaciones que parecían unir lentamente los pedazos desgarrados de nuestras almas. Solo colegas, mentí con cautela. Trabajamos en proyectos importantes. Ella se rió, un sonido seco y cómplice, y agitó la mano como si espantara una molesta mosca. Basta. Puede que sea viejo, pero no estoy ciego. Entrecerró los ojos. Vi ese mismo brillo en su rostro cuando conoció a Marina. Siguió un silencio incómodo. Tomó un sorbo de té y me estudió por encima del borde de la taza. A nuestra edad ya no hay lugar para romances tontos, prosiguió con una voz que llevaba el peso de décadas. Hijos, nietos, en eso debemos pensar. Sus palabras dolieron más de lo que quería admitir. Se hacían eco de mis propios miedos, esas voces que susurraban en la noche, ya no eres joven. ¿Y si todo sale mal? Yo también tengo hijos. Nietos, respondí con voz firme a pesar del nudo en la garganta. Pienso en ellos todos los días. ¿Pero significa esto que deberíamos renunciar a nuestra propia felicidad? Raísa Stepanovna me miró largamente. Entonces, para mi sorpresa, una suave sonrisa iluminó su rostro como si una nube oscura finalmente se hubiera disipado. No eres de las que se asustan fácilmente, Galina Ivanovna, dijo con un nuevo brillo en los ojos. Está bien. Víctor necesita una mujer fuerte. Cuando me despedí, ella apretó mi mano con una fuerza inesperada. Vuelve otra vez, pidió. Pero la próxima vez cuéntame más sobre ti. Necesito saber en quién le confío a mi hijo. Apenas había salido del edificio cuando su celular vibró. Era Dimitri. Sin más preámbulos, dijo. Mamá, es verdad. Tienes una aventura con tu jefe. Me quedé congelada en medio del patio cubierto de nieve. ¿Quién te dijo tal cosa? Natasha dijo que estás involucrada con alguien. Mamá, tienes 53 años. ¿Qué pensará la gente? ¿Y qué pasa con la memoria de papá? El dolor me atravesó como una espada. ¿Y qué pasa con la memoria de tu padre? Mi voz había sonado más alta de lo que pretendía. He sido fiel a un hombre muerto durante 6 años. 6 años de dormir solo, despertarme solo, sin dejar que nadie se acercara a mí. ¿No fue suficiente? El silencio en la línea era tan denso que casi podía oír los latidos del corazón de mi hijo al otro lado de la línea. Lo siento, mamá, murmuró finalmente. Es solo que es inesperado. Y si soy honesto, me asusta. ¿Y si te lastima? Suspiré sintiendo el peso de los años y la nieve que caía sobre mis hombros. Hijo, somos adultos. Ambos conocemos el precio de la pérdida. No jugaremos con los sentimientos del otro. Colgué y me quedé allí inmóvil, mientras los copos blancos se acumulaban en mi abrigo.
Dentro de mí una tormenta, la desconfianza de Raíssa, la preocupación de Dimitri, mis propios demonios, y ese nuevo y aterrador temblor que Víctor despertó en mí. La Nochevieja llegó estrellada y helada. Los niños me invitaron a celebrarlo con ellos, pero necesitaba soledad, tiempo para ordenar los pensamientos que estaban enredados como hilos sueltos. Klavdia Semyonovna viajó para pasar las vacaciones con una amiga y por primera vez en años, me encontré completamente sola. Preparé una mesa pequeña, serví una copa de champán y puse La ironía del destino en la televisión. Todo según el guión de una mujer que envejece sola. A los 50 años, bajo el repique de campanas, cerré los ojos y pedí un deseo. Cuando el reloj dio la medianoche, un sonido en el timbre me hizo estremecer. Víctor estaba en la puerta con un ramo de mimosas salpicadas de nieve, su sonrisa tímida bajo la luz amarilla del pasillo. Perdón por la intrusión, dijo como si necesitara permiso para estar allí. No pude evitar desearte un feliz año nuevo. Nos sentamos en la cocina, compartiendo la botella de champán que yo había abierto. Hablamos de todo y de nada, y cada minuto sentía que los muros que había construido alrededor de mi corazón ladrillo a ladrillo, después de la muerte de Vladik, se desmoronaban como castillos de arena. Cuando se fue me quedé despierta hasta el amanecer, haciendo girar el anillo alrededor de mi dedo. Vladik, susurré en la oscuridad, dame una señal. ¿Estoy traicionando nuestra historia, o simplemente viviendo como me pediste? Cerré los ojos y el recuerdo me llevó de regreso al porche de la dacha, ese verano antes de que todo colapsara. Tomamos té con mermelada de frambuesa mientras yo jugaba con mi nieto en mi regazo. De repente Vladik dejó la taza y dijo con una seriedad que en ese momento me pareció extraña. Galochka, prométeme una cosa. Si me pasa algo, no estés solo. Vive, ríe, ama de nuevo. Nunca sabemos cuánto tiempo nos queda. En ese momento me reí y descarté sus palabras como una premonición tonta. Ahora resonaron como un testamento. Al amanecer me quité el anillo y lo puse en el joyero, entre los collares que ya no llevaba. Perdóname, amor, pensé. Pero tú mismo lo pediste. No sabía que en ese mismo momento Zoya Mikhailovna estaba escribiendo furiosamente en su computadora, dirigiendo una carta anónima a uno de los clientes más importantes de Stroy Alliance. El director se ha vuelto completamente loco por culpa de un empleado. Se está descuidando el negocio. Tal vez habría que informar a la central. El viento de febrero azotaba las calles de Moscú, barriendo los últimos vestigios de un invierno que se había empeñado en prolongarse. Y yo, sin saberlo, estaba en el ojo de la tormenta. El invierno, como si intentara compensar el retraso de la estación, descendió sobre Moscú con furia inesperada. La nieve cubría la capital en gruesas capas, mientras el viento helado quemaba los rostros de quienes se atrevían a desafiar la calle. Pero dentro de las oficinas de Stroy Alliance el ambiente era aún más amargo. Esa mañana noté algo extraño en el aire, un zumbido apagado, miradas furtivas, susurros que cesaban en cuanto pasaba. Ludmila Vasilievna, siempre tan afable y locuaz, se limitó a un breve movimiento de cabeza, evitando mi mirada. Algo andaba mal. Y ese algo, sentí, tenía que ver conmigo. Hacia las 10, Nikolai Petrovich se asomó por la puerta de mi despacho. Su rostro normalmente impasible estaba tenso. Galina Ivanovna, el director le pide que se acerque a él. Es urgente. En el despacho de Víctor Alexeyevich la escena que encontré estaba cargada de tensión. Estaba de pie junto a la ventana, pálido, con los labios apretados formando una fina línea. En la mesa 3 hombres desconocidos con trajes impecables. Uno de ellos, de pelo gris y postura autoritaria, hojeaba una carpeta con mirada severa. Adelante, Galina Ivanovna, dijo Víctor, sin mirarme, con la voz seca como el hielo. Les presento el comité de la sede del Holding Stroy. Pavel Sergeyevich Kravtsov, director general adjunto. El peli gris asintió sin levantarse. Siéntate. Tenemos algunas preguntas para usted. Sentí las rodillas débiles cuando me acomodé en la silla. Una comisión de la central nunca fue una buena señal. Y dado el clima, no se trataba solo de cuestiones financieras. Hemos recibido una denuncia, anunció Pavel Sergeyevich, abriendo la carpeta con un gesto teatral. Sobre la conducta poco ética del director de la sucursal, Víctor Alexeyevich Petrov, debido a una relación personal con un subordinado, en violación de la disciplina laboral.
Arrojó un fajo de fotografías sobre la mesa. En ellos Víctor y yo saliendo de un restaurante en su auto, él tomándome de la mano en la puerta de mi edificio. Las imágenes, tomadas desde lejos, eran lo suficientemente claras como para no dejar dudas. La denuncia incluye pruebas de una relación informal entre el director de la sucursal y la contable Kuznetsova G. continuó impasible. Contratado en septiembre del año pasado y ascendido con un aumento significativo después de solo 2 meses. Sentí que me ardía la cara. Víctor finalmente se giró y en sus ojos leí una agonizante mezcla de dolor, culpa y furia reprimida. Galina Ivanovna, prosiguió Pavel Sergeyevich sin piedad. ¿Cuánto tiempo lleva intimando con Víctor Alexeyevich Petrov? No mantenemos relaciones íntimas, respondí con firmeza, aunque me temblaban ligeramente las manos. Es cierto que últimamente nos hemos acercado más, pero solo sobre la base del respeto mutuo y de los intereses profesionales. Su respuesta fue una ceja arqueada y escéptica. ¿Y estas fotos? Así se toma de la mano a un colega con el que solo tienes una relación laboral. Solo adultos y libres, repliqué enderezando la espalda. Lo que ocurra fuera del horario laboral no es asunto de la empresa. Sí, se afecta al trabajo, dijo con frialdad. Su relación con el director influye en sus funciones. ¿Recibes privilegios inmerecidos? Basta, Pavel. Víctor no pudo soportarlo. Galina Ivanovna es una profesional con 30 años de experiencia. Su ascenso fue justo, basado en el mérito, después de que expuso el fraude del empleado anterior. Claro, admitió Pavel Sergeyevich, pero en nuestra empresa hay una política clara en cuanto a las relaciones amorosas en el trabajo. No están prohibidos, pero deben declararse formalmente y trasladar a uno de los involucrados para evitar conflictos de intereses. El interrogatorio duró casi 1 hora. Cada pregunta era como una espada, que diseccionaba no solo mis acciones, sino también mis intenciones y mis sentimientos. ¿Con qué frecuencia nos veíamos fuera del trabajo? ¿Quién había dado el primer paso? ¿Lo sabía el colectivo? ¿Por qué me había quitado el anillo? Respondí con dignidad, pero por dentro me sentí en carne viva, expuesta, reducida a un caso de conducta inapropiada. Cuando finalmente me pidieron que me fuera, Ludmila me interceptó en el pasillo, con el rostro pálido. Galina Ivanovna, era Zoya, susurró mirando a su alrededor. Mandó la denuncia a jefatura con fotos, contratación de detective y todo. Escribió que Víctor Alexeyevich abandonó su trabajo a causa de la novela y que la disciplina en la empresa estaba en ruinas. Me apoyé contra la pared, mareada. ¿Pero por qué ahora? No lo sabes. Ludmila bajó aún más la voz. La semana pasada, la junta directiva discutió los ascensos. Víctor Alexeyevich sería trasladado a la sede central como director general adjunto de construcción. Un gran salto. Zoya debió enterarse y decidir actuar. Las piezas encajaron. Víctor estaba al borde de un ascenso que cambiaría su carrera y ahora, por mi culpa, todo se estaba desmoronando. A mis 53 años estaba arruinando la vida de un hombre que en apenas unos meses, se había vuelto más importante de lo que podía imaginar. Los miembros del comité abandonaron la oficina con un breve saludo. Víctor apareció a continuación, con el rostro marcado por el cansancio y una profunda arruga entre las cejas. Entra, Galina Ivanovna, dijo formalmente, pero sus ojos delataban un profundo dolor. Tan pronto como cerró la puerta, se le cayó la máscara. Con un fuerte golpe en la mesa, explotó. Esa maldita Zoya. No podía aceptarlo, quería vengarse de una vez por todas. ¿Qué dijo la comisión? Pregunté en voz baja. Elaborar un informe para el director general. Se frotó las sienes, exhausto. Como mínimo, recibiré una advertencia. Probablemente una degradación. En cuanto al traslado, suspiró amargamente. Olvidar. No hay más posibilidades. Se dejó caer en la silla con la voz entrecortada. Perdóname, Galia. Nunca imaginé que las cosas llegarían a este punto. Por primera vez me llamó solo por mi nombre, sin patronímico. Esa intimidad inesperada hizo que mi corazón doliera aún más. Yo soy quien debería pedir perdón, murmuré. Por tu culpa, su carrera está en ruinas. Al diablo con mi carrera. Se levantó de repente acercándose. Acabo de empezar a vivir a tu lado de nuevo.
Y ahora, terminará todo esto. Estábamos tan cerca que sentí el calor de su cuerpo. Cuando sus dedos rozaron mi rostro, no pude resistirme, puse mi rostro en su palma. ¿Cuántas noches había soñado con ese gesto? Pero ahora saboreó la derrota. En casa no podía calmarme. Caminé de un lado a otro, reviviendo cada palabra, cada mirada. Si me quedaba, Víctor perdería no solo el ascenso, sino quizás incluso su puesto actual. ¿Y yo? Tendría que enfrentarme a miradas de soslayo, a murmullos y al desprecio velado de quienes ya me veían como el provinciano que hechizó al jefe. Antes del amanecer, la decisión maduró. Escribí una carta de renuncia, la doblé cuidadosamente en un sobre y fui a la oficina más temprano que de costumbre. Víctor ya estaba allí, claramente no dormía. Cuando vio el sobre en mis manos, frunció el ceño. ¿Qué es eso? Mi renuncia. Lo coloqué sobre la mesa. Víctor Alexeyevich, le pido perdón. No quiero destruir tu carrera. Palideció, cogió el sobre, pero no lo abrió. Galina, ¿qué estás haciendo? Su voz se quebró. Sin ti mi carrera no tiene sentido. Tienes tu madre, tu hijo, responsabilidades. Intenté hablar con firmeza, aunque por dentro todo se estaba desmoronando. Encontraré una manera. Volveré a Riazán y conseguiré otro trabajo. Después de todo, viví durante 30 años sin salarios moscovitas. Sobreviviré. No hagas eso. Lo cambió Ataí, ese tú simple e íntimo que apretó mi corazón como un nudo. Pensemos en algo. Hablaré con la central, se lo explicaré todo. No, negué con la cabeza. Ya basta de humillarme delante de esta gente. Mi decisión está tomada. Al salir de la oficina del director, me encontré con las miradas perplejas de mis colegas. En la oficina las noticias volaban más rápido que el viento. Galina Ivanovna, ¿es verdad? Lyudmila me interceptó en el pasillo. ¿Realmente vas a renunciar? Dije asintiendo. Así será mejor para todos. Hasta el almuerzo, la oficina bullía como una colmena perturbada. Mientras organizaba mis cosas, entregaba tareas pendientes y completaba trámites con RRHH, el descontento se extendía. Eso no es justo. Nikolai Petrovich llamó con determinación a mi puerta. El equipo está en contra de su salida. Agradezco su apoyo, Nikolai Petrovich, pero la decisión ya está tomada. Escribimos una carta colectiva a la sede, me entregó una hoja con 15 firmas. Galina Ivanovna, la mejor contable en años en la empresa. Exigimos que se ponga fin a la persecución de un empleado valioso. Leí los nombres con emoción, Lyudmila, el propio Nikolai Petrovich, incluso el silencioso administrador de sistemas, Alexei. Todos excepto Zoya Mikhailovna, por supuesto. Y entonces, una hora más tarde, ocurrió lo inesperado. Nikolai Petrovich irrumpió en mi despacho con el rostro encendido. Galina Ivanovna. Encontré algo interesante en contabilidad. Durante los últimos 6 meses, Zoya Mikhailovna infló 3 veces sus gastos de viaje y emitió 2 bonificaciones no autorizadas por la dirección. Me mostró los documentos. Los fraudes eran evidentes, doble contabilidad, informes falsos, cantidades infladas. Envié copias a la sede, anunció. Veamos qué dirá la comisión. Los acontecimientos se precipitaron. La comisión pasó otro día en Moscú analizando las nuevas pruebas. A la mañana siguiente se convocó una reunión de emergencia en la sala de conferencias. En vista de las nuevas circunstancias, anunció Pavel Sergeyevich en tono oficial, se decidió trasladar a la jefa de contabilidad Samova ZM a la sucursal de Podolsk, en el puesto de contable adjunta. Un murmullo de aprobación recorrió la habitación. La degradación de Zoya parecía una justa venganza, pero Pavel Sergeyevich no se detuvo allí. El director de la sucursal, Petrov V.A., recibe una severa advertencia por violar la jerarquía y ocultar una relación personal con un subordinado. La cuestión de su traslado a la oficina central se pospone indefinidamente. Víctor permaneció impasible, pero vi cómo los nudillos de sus manos apretadas se blanqueaban. Se ofrece a la contable Kuznetsova G. retirar su dimisión y continuar con sus funciones, sujeto a todas las condiciones contractuales. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Me quedé atónito. La justicia había triunfado. ¿Pero a qué costo?
Víctor recibió una advertencia. Tu ascenso aplazado sin fecha límite. Y Zoya, a pesar del fraude, se salió con la suya, simplemente fue transferida. Después de la reunión, los compañeros se acercaron a mí para felicitarme por la victoria, pero una amargura me oprimió. Cuando todos se fueron, entré a la oficina de Víctor. Bueno, intentó sonreír. Todo terminó relativamente bien. Excepto tu ascenso. Lo superaré, se encogió de hombros. Lo importante es que te quedes. Negué con la cabeza. No, Víctor. Decidido. Él llega. Cometí muchos errores. Volveré a Riazán con mis nietos. Es lo correcto. Me miró durante mucho tiempo como si intentara descifrar si hablaba en serio. Luego preguntó en voz baja, ¿y nosotros? No lo sé, respondí honestamente. Quizás necesitemos tiempo. Pensar, sopesar todo, decidir si estamos dispuestos a pagar ese precio por nuestros sentimientos. Él simplemente asintió en silencio. Salí de la oficina con el corazón apesadumbrado pero con una determinación firme. A veces hay que dar un paso atrás para entender si vale la pena volver atrás. A sus 53 años, ya no se lanza de cabeza. Conocemos bien el precio de los errores. La primavera llega a Riazán de forma diferente que a Moscú. En la capital estalla ruidoso con arroyos que corren sobre el asfalto y un bullicio festivo. Aquí, en su ciudad natal, se mueve lentamente como si se probara un vestido nuevo. Primero los tímidos claros en la nieve, luego los capullos vacilantes estallaron en los árboles, y por último, el florecimiento de los manzanos, que te da vueltas la cabeza. Regresé a Riazán a principios de marzo, justo cuando el invierno decía adiós. El apartamento me recibió con aire frío y olor a humedad. Era extraño regresar después de 6 meses de ausencia. Todo tan familiar y al mismo tiempo como si ya no me perteneciera. ¿O era yo quien había cambiado tanto que ni siquiera las paredes me reconocían? Conseguí trabajo rápidamente. La escuela número 42, la misma donde enseñaba mi hija Natacha, necesitaba un contador. 35.000 rublos. No eran los 95.000 de Moscú, por supuesto, pero aquí la vida era más barata. Podríamos empezar y luego veríamos. Mamá, ¿cómo estás? Natacha aparecía casi todos los días. ¿Qué tal si te quedas con nosotros hasta que te organices? Gracias, hija, pero necesito estar sola un rato, respondí, mientras ordenaba mis cosas en los armarios. Necesitaba readaptarme. No le dije lo principal, que cada noche mi corazón latía más rápido esperando una llamada telefónica. Y siempre llamaba a la misma hora, como si temiera perder esos preciosos minutos. Galiechka, ¿cómo estuvo tu día? La voz de Víctor sonaba cálida, pero con un dejo de ansiedad. ¿Almorzaste hoy? Hablamos de trivialidades, el clima, el trabajo, mis nietos, su madre. Evitamos temas espinosos, no se mencionaron ni el escándalo de Moscú ni nuestros sentimientos. Pero cada día su voz cobraba más fuerza. Galina, vendo mi parte del negocio, anunció a principios de abril. Me voy a mudar a Riazán. Víctor, no destruyas tu vida por mi culpa, supliqué. Ahí lo tienes todo, el trabajo, la casa, tu madre. Sin ti, nada de esto tiene sentido, respondió simplemente. Y esa sencillez me dejó sin aliento. Mamá, ¿qué te pasa? Natacha llegó un domingo y, distraído, dejé hervir la tetera. Ha estado muy ausente últimamente. Fingí organizar bolsitas de té sin tener el valor de desahogar mi angustia con mi hija. ¿Qué decir? Que una mujer de 53 años añoraba a un hombre como un adolescente. ¿Es por él, no? Preguntó en voz baja. Por culpa de su director en Moscú. Asentí, incapaz de pronunciar una palabra. Mamá, Natacha se sentó a mi lado y tomó mi mano. Pensé mucho. Tenías razón. Amar a cualquier edad es felicidad. ¿Y si es importante para ti, por qué no? Invita al tío Vitia a visitarnos. Vamos, nos conocemos. ¿Y tu padre? Todavía no podía mirar hacia arriba. ¿No crees que estoy traicionando su memoria? Papá nunca quiso que fueras infeliz, me abrazó. Él mismo me dijo una vez, si le pasara algo, no te dejaría quedar viuda eterna. Las palabras eran suyas exactas.
Lágrimas calientes brotaron purificadoras. Descubrí que Vladik no solo me había dicho eso a mí. El teléfono sonó un domingo por la mañana, mientras preparaba tortitas para sus nietos, que venían con Natacha. Número de ciudad desconocido. ¿Hola? Me sequé las manos con el paño. Una voz ronca, pero... Una visita a Riazán. A pesar de su edad y sus constantes quejas de dolores en las articulaciones, ella insistió en ver nuestra nueva casa e incluso ayudó a preparar los pelmení para la cena. Mientras amasaba la masa con manos temblorosas, murmuró. Nunca imaginé que terminarías gustándome, Galina. Pero Víctor hizo una pausa, como sopesando sus palabras, ha sido diferente desde que volviste a su vida. Ahora incluso come bien. Sonreí, recordando esa llamada inesperada hace meses, cuando su voz autoritaria rompió el silencio de mi cocina. Tu hijo se está consumiendo sin ti. ¿Quién hubiera pensado que la misma mujer que me había tratado con tanto desprecio admitiría algún día, aunque fuera contra su voluntad, que yo era bueno para su hijo? El otoño tiñó las calles de Riazán de tonos cobrizos y ámbar. A veces al salir del colegio me detenía a mirar a los niños correr por el parque riendo, y pensaba, ¿y si hubiera dejado ganar al miedo? Si me hubiera encerrado en esos 4 rincones, repitiendo como un mantra que ya era demasiado tarde. Vladik siempre decía que la vida no da segundas oportunidades, pero estaba equivocado. O tal vez en su silenciosa sabiduría, sabía que yo tendría que resolver esto por mi cuenta. Mamá, ¿estás escuchando? La voz de Natacha me hizo regresar. Me tomó del brazo mientras cruzábamos la calle, con sus nietos corriendo delante. Dije que llamó el tío Vitia. Está en el aeropuerto, su vuelo se retrasó, pero llegará esta noche. Oh sí, ajusté el bolso en mi hombro. Siempre te avisa cuando hay retrasos. No le gusta que me preocupe. Natacha se rió y meneó la cabeza. Has cambiado, mamá. Antes, si alguien llegaba 5 minutos tarde ya se imaginaba lo peor. Era verdad. Antes vivía en estado de alerta permanente, como si cualquier desviación del plan fuera un presagio de desgracia. Ahora había aprendido a respirar. Incluso las peleas con Víctor, y existieron, por supuesto, terminaban en risas o silencios cómplices, de esos en los que 2 adultos cansados saben que no vale la pena prolongar el mal humor. Esa noche, mientras lo esperaba en el pequeño balcón de mi departamento, el olor a té de manzana y canela llegaba desde la cocina. La ciudad brillaba abajo, salpicada de ventanas amarillas. Escuché sus pasos en las escaleras incluso antes de tocar la puerta, ese ritmo constante, un poco apresurado, como si temiera que desapareciera si tardaba demasiado. Perdón por llegar tarde, dijo, besándome en la frente antes de quitarse el abrigo. El vuelo fue una pesadilla, pero te trajo algo. Del interior de su bolsillo sacó un sobre amarillento. Encontré esto en los papeles de mi madre. Es una carta de tu Vladik para ti. Ella lo mantuvo todos estos años. Mis dedos temblaron mientras sostenía el papel. Su letra se inclina hacia la derecha, como si estuviera escribiendo mientras corre. Galochka, decía la primera línea, el apodo que solo él usó. Si estás leyendo esto, significa que no estuve ahí para decirte en persona, vive. No solo existas, no solo sobrevivas. Vive de verdad. Incluso cuando creas que ya no puedes hacerlo, vive un poco más. Víctor me miró en silencio con los ojos húmedos. Él lo sabía, murmuré. Siempre supe que necesitaba ese empujón. Y lo hiciste. Víctor se sentó a mi lado, acercándome. Para ti mismo. Para mí. Para todos nosotros. La carta cayó al suelo, olvidada. Lo que importaba estaba allí, en el calor de su cuerpo contra el mío, en el sonido de la lluvia que empezaba a golpear los cristales, en el conocimiento de que, contra todo pronóstico, habíamos encontrado la manera. No fue perfecto. No fue fácil. Pero era nuestro. Y por primera vez en mucho tiempo, eso fue suficiente. Unos días después, Víctor me llevó a conocer Riazán, su ciudad, su vida. Se extendía ante mí vasta y serena, con sus horizontes abiertos y su ritmo pacífico. Ludmila me observó mientras yo contemplaba todo, los campos, las calles, la forma en que la gente se saludaba con un movimiento de cabeza o una sonrisa tímida. Después de un largo rato de silencio, dijo una frase que me conmovió como pocas cosas en la vida. Ahora entiendo por qué mi hijo te eligió. Aquí hay vida real.
Estas palabras resonaron dentro de mí. No fue un cumplido vacío, sino un reconocimiento, que a pesar de todo, había encontrado un lugar donde las cosas tenían sentido. Donde las cicatrices del pasado no necesitaban ocultarse, sino que simplemente podían existir, al lado de nuevas posibilidades. A veces todavía nos llegaban noticias de Zoya. Ella permaneció en la sucursal de Podolsk, testaruda, sin haber aceptado jamás la derrota. Ludmila mencionó alguna vez que Zoya dejaba comentarios ácidos en las redes sociales, esos pequeños venenos que solo los que tienen amargura saben liberar. Pero ya no nos importaba. La ira se había disuelto, dejando solo una ligera tristeza, casi impersonal, como cuando ves un árbol seco en medio de un campo fértil y piensas, ¡qué vergüenza! Tanta belleza, tanto potencial, desperdiciado en la sombra. Por supuesto, nada fue perfecto. Víctor y yo todavía estábamos tropezando el uno con el otro, literal y figurativamente. Dos viejos solitarios acostumbrados a sus propias rutinas, a silencios que no necesitaban ser llenados, a decisiones tomadas sin consultar a nadie. Había días en que el malentendido le dolía como un corte, pensaba que yo era muy reservada, sentí que se cerró cuando más necesitaba ser escuchado. Pero luego llegó la tregua, un café compartido en silencio, un toque de una mano en el hombro, el descubrimiento de que sí, era posible ceder sin perderse. Aprendimos poco a poco a vivir juntos aunque viviéramos separados. Dos vidas que se entrelazaron sin fusionarse del todo, como ramas de una misma planta. Cada mañana, cuando me despertaba en mi propia cama, mis ojos se posaban en las fotografías que estaban sobre la cómoda. Los mayores, Vladik sonriendo el día de nuestra boda, los niños pequeños, los veranos en la dacha. Y los nuevos, Víctor y yo en un picnic a orillas del Oka, los nietos corriendo entre nosotros, los amigos que ahora eran nuestros, ya no míos ni suyos. Dos épocas, dos amores tan diferentes, tan necesarios. Ya no me sentí culpable por volver a abrir mi corazón. El pasado no fue una traición al presente, ni el presente fue una borradura de lo vivido. Eran páginas del mismo libro y finalmente pude darles la vuelta sin romper ninguna. El anillo de su primer matrimonio todavía estaba guardado en la caja de terciopelo, junto a las cartas de Vladik y las fotografías amarillentas. Ya no lo usé, pero tampoco lo tiré. Era parte de mí al igual que el sencillo anillo que ahora brillaba en mi dedo, discreto, sin piedra, pero cargado de significado. Una segunda oportunidad con la que ni siquiera me había atrevido a soñar. Veo a Víctor acercándose por el sendero del parque alto, erguido, con un ramo de flores silvestres en la mano. Los mechones plateados en las sienes, las arrugas alrededor de los ojos, pero la mirada, la mirada todavía arde con una intensidad que me hace olvidar mi edad. Me ve, sonríe y mi corazón, este traidor, se acelera como si volviera a tener 20 años. ¿Quién hubiera pensado, hace apenas un año, que ser despedido del policlínico no sería un final, sino un comienzo? Que a los 53 todavía era posible enamorarse, luchar por un sentimiento, retirarse, dudar y aún así encontrar la felicidad. A veces me pregunto si valió la pena, todas esas lágrimas, esas noches de insomnio, esas dudas que me roen como ratas en el ático. Y siempre recibo la misma respuesta, sí. Valía. Porque la verdadera felicidad no llega de la mano con facilidad. Se conquista, se construye ladrillo a ladrillo con el cemento de las caídas y el sudor de las reconstrucciones. Se acerca, me tiende las flores y siento el calor de sus manos cuando las acepta. Todavía queda mucho por delante, el viaje al mar que hemos estado planeando durante meses, reunirnos con los amigos de Andrei en Petersburgo, tal vez más nietos, si un día Dmitri decide que es el momento. La vida no se detuvo. Y aprendí lo esencial, el amor no tiene edad. No existe eso de demasiado tarde o fuera de tiempo. El amor otoñal puede ser el más resistente de todos, templado por el tiempo, calentado por la experiencia, purificado de las ilusiones que la juventud insiste en lucir. Caminamos de la mano como adolescentes, y sé que no existe la felicidad perfecta. Pero hay verdadera felicidad. Y ella, sobre todo, florece en el otoño de la vida. Quizás porque solo así tenemos el coraje de cosecharlo sin miedo.